¿Alguna vez te has preguntado cómo a veces un gesto individual e inocente puede abrir la puerta a un abismo dentro de tu propia casa? Es extraño cómo la vida parece seguir en la brújula perfecta, hasta que algo pequeño, un detalle que pasa desapercibido en los ojos de todos, comienza a corroer lo que parecía sólido. Mi nombre es Laura, tengo 38 años, y hasta el día de hoy me pregunto cómo un simple regalo de cumpleaños ha logrado destruir un matrimonio de casi 15 años. Siempre creí que mi vida con André era estable, que el afecto y el respeto eran los cimientos de lo que construimos juntos. Tuvimos nuestros rituales, café en la mesa antes del trabajo, películas de fin de semana, conversaciones tranquilas antes de acostarse. Desde el exterior, éramos esa pareja que todos comentaron con un cierto tono de envidia. Parecía que nada podía sacudirnos, pero detrás de esta imagen de la perfección, había grietas que fingía verme. En mi familia, la confianza siempre ha sido un territorio delicado. Crecí viendo discusiones sobre herencia, secretos mantenidos en 7 llaves y pequeñas mentiras que, con el tiempo, se convirtieron en barreras invisibles entre las personas. Aprendí temprano que a menudo, quien más te sonríe, es quien conoce más te lastimó. Aún así, elegí creer que en mi matrimonio las cosas eran diferentes. Andrés siempre ha sido dedicado, atento, y nunca imaginé que pudiera ocultarme algo, hasta que llegó ese cumpleaños. No sé si fue el presente en sí, o la forma en que vino a mí, pero en ese momento sentí un peso extraño en mi pecho, como si de repente algo que estaba inactivo se hubiera despertado. Fue un regalo hermoso y bien envuelto, uno que tiene una intención especial. Solo había algo mal. No era el tipo de cosas que Andrés solía darme, y la forma en que me entregó casi incómoda. No me miró a los ojos, y su sonrisa parecía ensayada. Sabía a ese hombre lo suficiente como para darme cuenta cuando algo no estaba bien. Fue en este momento que los pequeños recuerdos comenzaron a regresar. Mensajes sin respuesta, salidas inesperadas y un silencio diferente, como si siempre estuviera con la cabeza en otro lugar. A partir de ahí, cada detalle ganó un peso diferente. Su mirada a su teléfono celular, la forma en que evitó hablar sobre el día, incluso la forma en que se distanció cuando estábamos con mi familia. Y como si eso no fuera suficiente, mi hermana comenzó a actuar de manera extraña, casi como si supiera algo que no sabía. Las conversaciones se detuvieron cuando entré en la habitación, y el estado de ánimo cambió. Lo había visto antes, en las historias de traición, y una mentira que se extendió entre parientes, pero esta vez no era un rumor lejano, era mi vida, mi casa. Mi historia fue erosionada por algo que aún no tenía nombre. No pasó mucho tiempo antes de que la herencia de mi madre, algo que hasta entonces no era motivo de conversación, comenzó a aparecer entre líneas, comentarios sueltos, preguntas indirectas e incomodidad creciente. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces vi a las familias destruidas por dinero, pero nunca pensé que eso podría mezclarse con mi matrimonio. Era como si un hilo invisible estuviera vinculando todas esas cosas, el presente, el comportamiento de André, las actitudes de mi hermana, formando un nudo que apretaba más todos los días. No estaba seguro de lo que venía, pero dentro de mí, la sensación de que esta historia aún era mucho para revelar, e incluso sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, una parte de mí ya presenta que la verdad podría voltear todo, y cuando saliera a la luz, no habría retorno. Llegaría más tarde. Dijo que estaba abrumado, pero aún así, se esforzó por mantener esa sonrisa de «está bien». Y fue precisamente esa sonrisa la que me molestó. No porque fuera falso, obviamente, sino porque llevaba una calma ensayada, como si hubiera entrenado ante el espejo para convencerme de que no había nada malo. Conocía cada rasgo de su rostro, cada arruga que se formó cuando estaba cansada, cada mirada que esquivó cuando quería evitar un tema. Y en los últimos meses, estas desviaciones se han vuelto más frecuentes. Comencé a notar que al hablar sobre el trabajo, evitó los detalles. Antes, le dijo a cada situación, incluso la más banal, pero ahora respondió en breve. Cambió el tema, o se levantó para tomar algo en la cocina, y estaba el teléfono, siempre rechazado, con notificaciones silenciosas. No era su hábito. André nunca escondió el teléfono, pero últimamente parecía tratar el dispositivo como una extensión de su propia piel, siempre cerca, siempre protegida. Las conversaciones entre nosotros ya no eran las mismas. Traté de tirar de los sujetos, decirle cosas de mi día, pero me di cuenta de que estaba distante, como si solo mi sonido llegara a él, no a las palabras.
Fue como hablar con alguien que ya está pensando en la respuesta antes de que él escuchara la pregunta. El cambio no fue abrupto, se ha infiltrado lentamente, como una infiltración en la pared que solo se da cuenta cuando ya está manchada. La familia también parecía sentir algo. Mi madre, que siempre tuvo una intuición aguda, comenzó a hacerme preguntas disfrazadas. ¿Está todo bien entre ustedes? André está muy cansado, ¿verdad? Respondí que sí, que todo estaba bien, pero con cada respuesta tenía ganas de mentirme a mí mismo. Era más fácil mantener la imagen de estabilidad que admitir que había algo fuera de lugar. Fue entonces cuando comencé a notar pequeñas señales que, aisladas, no dijeron mucho, pero juntos formaron una imagen incómoda. La nueva camisa que apareció en el armario sin que él comentara. El perfume diferente que sentí en una noche en que llegó tarde. La forma en que se molestó cuando pregunté de dónde venía. Nada de esto fue suficiente para acusar, pero el impacto de estos pequeños cambios fue mover mi mentalidad. Me sorprendí creando hipótesis, cuestionando actitudes, recordando conversaciones pasadas que, en la luz ahora, sonaban diferentes. Y no se trataba solo de él, también se trataba de mí, sobre cómo estaba convirtiendo una versión que no reconocí, sospechosamente, atenta a cada detalle, listo para capturar cualquier resbalón. Esa no era la vida que quería tener, pero era la que estaba viviendo. Ya no podía relajarme a su lado. Incluso una cena simple parecía un campo minado, donde cualquier palabra podría sacar algo que estaba escondiendo. La tensión aumentó el día que mencionó, sin importancia, que había almorzado con alguien en el trabajo. La frase se dijo tan libremente que alguien más lo habría dejado pasar, pero algo en tono me hizo prestar atención. Le pregunté quién era, y él respondió demasiado rápido, como si quisiera terminar el asunto incluso antes de comenzar. Esta prisa por evitar detalles fue la confirmación silenciosa de que había una verdad oculta que no quería que supiera. Mientras tanto, mi hermana parecía cada vez más presente en las conversaciones que no le conciernen. Comentarios del matrimonio, sobre la confianza, como las personas no siempre son lo que parecen. No sé si ella quería alertarme o burlarse de mí, pero cada oración me hizo sentir que había un círculo de información a mi alrededor, del que estaba siendo excluida. Me sentía aislado dentro de mi propia casa. El lugar que siempre era mi refugio ahora parecía estar lleno de sombras. Decisiones que me hicieron las consecuencias que estaban a punto de golpearme. Y este sentimiento no fue solo sobre la relación con André, sino de todo: familia, secretos, cambios sutiles que apuntaban a un cambio inevitable. Por la noche, cuando se durmió, seguí mirando el techo, tratando de encontrar la lógica en lo que estaba viviendo. Ya no se trataba de si había una traición o no, se trataba de comprender hasta qué punto había engañado a la persona con la que compartía la vida. Sobre reconocer que si bien creía en la estabilidad, tal vez ya se estaba moviendo en otra dirección. Esta duda constante, esta incertidumbre, comenzó a erosionar mi confianza. Y no solo hablo de la confianza en él, sino en mí mismo. Me preguntaba cómo no me di cuenta antes, cómo dejé que las señales tan claras pasen desapercibidas. ¿Qué más podría estar pasando que no sabía? Cada día que pasaba, estaba más seguro de que la historia no solo comenzaba a cambiar, ella ya había cambiado, y solo estaba corriendo después de una verdad que, en cada paso, parecía esconderse más. Pero incluso sin respuestas, algo dentro de mí ya se estaba preparando para el impacto de lo que se avecinaba, porque, en el fondo, sabía, lo que estuviera oculto, no sería así por mucho tiempo. Quería que su cumpleaños fuera especial. No era solo una cita sobre el calendario, fue el día en que hice un punto de demostrar que conocía todos los detalles del hombre con el que compartía tantos años. Siempre fui así, cuidadoso, atento, eligiendo regalos que no solo complacieron sino que tengan significado. Pasé semanas pensando, recordando conversaciones antiguas, deseos que había comentado sin darse cuenta, de cosas que, para cualquiera, podrían parecer simples, pero para él, tendría un valor único. Ese año no fue diferente. Entré en tiendas, miré exhibiciones, investigué a internet, y al final encontré algo que sabía que haría brillar sus ojos. No era costoso, no era extravagante, sino que llevaba una parte de los dos. Era una forma de decir: te veo, te conozco y me importa. En los días previos a la fecha, preparé cada detalle. Reservé el restaurante donde habíamos ido a nuestra segunda reunión. Ordené la misma mesa cerca de la ventana, donde pude ver la calle iluminada por la noche. Pasé la confitería que él amaba y ordenaba un pequeño pastel, solo para los dos, con el sabor que siempre eligió.
Incluso compré un nuevo papel de regalo, un tono azul discreto, que coincidía con su corbata favorita. Todos pensaron para que ese día sintiera cuánto era amado e importante. No sabía, mientras hacía todo esto, detrás de esa rutina de cuidado, una verdad oculta ya estaba tomando forma, lista para estallar frente a mí. En la mañana del cumpleaños, me desperté antes para preparar el café, como siempre. Hice el pan como le gustaba. Pasé el café Fuller. Dejé la mesa con frutas cortadas. Cuando apareció en la cocina, con pijamas opaco y cabello desordenado, sonríe como si nada pudiera estropear ese momento. Le agradeció, pero su abrazo era rápido, y había una distancia en sus ojos que me hacía sentir un frío en mi vientre. Fingí no darme cuenta. Nadie quiere comenzar el día de su esposo cuestionando lo que hay detrás de una apariencia diferente. Había decidido que ese día elegiría el amor, sin duda. Cuando llegó el momento de cenar, tuve cuidado. Puse el vestido que siempre decía que me hacía más hermoso y un perfume que guardaba para ocasiones especiales. En el restaurante, traté de mantener la conversación ligera, hablando de viajes que todavía queríamos hacer y recordando historias divertidas. Pero cada vez que su teléfono celular vibraba y miraba hacia la pantalla, una punzada me cruzaba. Él bajó el dispositivo, y ya sabía, por experiencia, que este gesto siempre estaba acompañado por algo que no quería que viera. En el momento en que entregué mi regalo, me di cuenta de la diferencia. Él sonrió, pero era una sonrisa rápida. Protocolo. No esperaba un brillo. Abrió el paquete, le agradeció, y luego tomó la bolsa que trajo, y me entregó su regalo. Era una caja hermosa y pesada con un vínculo impecable. Quería sentir alegría, pero algo me atrapó. Al abrir, encontré un artículo costoso de marca, a diferencia de todo lo que ya me había dado, y en la parte inferior de la caja había una tarjeta. La caligrafía no era suya. La tarjeta no dijo nada comprometido, sino el tono era íntimo, como si provenía de alguien que me conocía de cerca. Me tragué duro, tratando de mantener la compostura. No pregunté a tiempo. Hice lo que cualquiera haría cuando no quieras estropear una noche preparada con tal cuidado. Tragué la duda y seguí sonriendo. Pero por dentro, algo ya había cambiado. Sabía que ese regalo no era solo un regalo, fue una decisión. La elección de darme algo que llevara un mensaje que él sabía que entendería tarde o temprano. Era casi como si quisiera averiguarlo. Esa noche, cuando llegamos a casa, fue directamente a la ducha y dejó su teléfono celular sobre el tocador. Me senté en el borde de la cama, mirando esa caja y la tarjeta. Parte de mí quería creer que estaba exagerando. Era paranoia. Pero otra parte más fuerte dijo que esta era la punta de algo mucho más grande. Algo que, cuando se revela, cambiaría todo. Siempre creí que la traición no comienza en contacto, sino en el descanso silencioso de la confianza. Y en ese momento, sentí que algo ya se había roto, incluso si nadie tuviera el coraje de admitir. Todavía puedo oler el horno recién olerado mezclado con el aroma suave de las flores que mi madre había traído para decorar la mesa. Era mi cumpleaños, y la habitación estaba llena de conversaciones suaves, risas forzadas, y ese tipo de estado de ánimo que todos se ven cómodos, al menos afuera. André distribuyó entre los invitados, ofreciendo bebidas, sonriendo, fingiendo ser completamente cómodo, pero me di cuenta de cada detalle. La rigidez sobre sus hombros, la apariencia que huye de la mía cuando intentaba mantener su atención, y un cuidado excesivo al hablar con algunas personas. Estaba tratando de no pensar demasiado, no arruinar mi propio día, cuando vi algo que rompió cualquier esfuerzo que hice para mantener la calma. Uno de sus amigos llegó con un paquete pequeño y bien envuelto, y lo puso directamente en las manos de André. No había tarjeta. No hubo felicitaciones en voz alta. Era como si ese regalo hubiera pasado desapercibido, pero mis ojos se dispararon sobre él. André dudó por un segundo antes de abrir, como si supiera exactamente lo que venía y no quería exponerlo frente a todos. Se alejó ligeramente, arrancó el papel con cuidado y reveló algo que me hizo contratar el estómago. Era costoso y muy personal, un objeto que no le da a nadie, algo que solo los que realmente saben darían. Sentí el peso del silencio que se formó entre nosotros, incluso con la fiesta que sucedió. No me mostró lo que era, solo volvió a ponerlo en el paquete y colocar rápidamente dentro del bolsillo de la chaqueta. Fingió que no hubiera pasado nada, pero lo vi, y peor que verlo, era sentir el frío que se hizo cargo de mi cuerpo, porque no se trataba solo de un regalo, se trataba de lo que significaba. ¿Quién habría enviado eso?
¿Y por qué André parecía tan decidido a esconderse? El resto de la noche pasó en cámara lenta. Sonreí a los que vinieron a abrazarme. Agradecí las felicitaciones, pero mi mente estaba encerrada en esa escena. Cada vez que lo miraba, recordaba la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando recibió el paquete. Conocía a André. Sabía cuándo estaba tratando de controlar una reacción. Y esa no fue la reacción de aquellos que recibieron algo inofensivo. Fue la reacción de quien fue atrapado por sorpresa, o quien esperaba algo que no quería que saliera a la luz. Después de la última visita que se fue, la casa parecía un campo minado. Demasiado silencio, pasos medidos, apariencia rápida. No quería comenzar una discusión en el medio de la mañana, pero no podía dejar de pensar en el impacto que tendría ese momento, porque en el fondo sabía que el regalo no era un detalle aislado, era una punta suelta que, si se tiraba, revelaría mucho más. Era imposible no conectar eso con los pequeños cambios que ya me estaba dando cuenta. Los mensajes en el teléfono móvil que borró demasiado rápido, las ausencias justificadas vagamente, la impaciencia que surgió de la nada. Esa noche, acostada a su lado, me di cuenta de que mi aliento era pesado. No fue ira, era la sensación de que estaba a punto de enfrentar una verdad oculta, aquellos que cambian la forma en que ves a una persona para siempre. Pensé en las historias que ya había visto, matrimonios desasidos por traiciones inesperadas, familias destruidas por secretos equivocados, giros que convierten el amor en desconfianza. Siempre he oído que cuando algo comienza a tener sentido, es porque hay una explicación de que alguien se está escondiendo. Y en mi caso, no tenía dudas de que la respuesta no sería ligera. En los días siguientes, no tuve que pedirle nada para darme cuenta de que André estaba incómodo. Evitaba el sujeto. Se desviaba cada vez que intentaba tocarlo. Esto en sí mismo ya era una respuesta. Pero lo que me hizo aún más inquieto fue la idea de que no era solo un problema matrimonial. Hubo un mayor peso, un impacto que fue más allá de los dos. Como si esa situación tuviera raíces en las cosas que aún no veía, pero estaban a punto de conectarse de una manera que lo cambiaría todo. Y aunque traté de mantener la rutina, fingiendo ser de todos modos, comencé a prestar atención a los detalles que una vez pasó desapercibidos. El intercambio de sus ojos con ciertas personas, los largos descansos antes de responder preguntas simples, la forma en que cambió el tema cada vez que aparecía alguien de mi familia. Era como si cada gesto fuera una pieza de un rompecabezas que no sabía si estaba listo para ensamblar. Pero cuanto más observaba, más claro era la sensación de que este regalo no venía de ningún lugar, y que encontrar la verdad significaría mover viejas heridas, exponer decisiones que tendrían consecuencias que no podrían borrarse. Sostuve el paquete en mis manos durante unos segundos antes de abrirlo. No puedo explicar, pero parecía más pesado de lo que debería, como si llevara algo más allá del objeto en el interior. Sonreí, tratando de mantener la naturalidad, porque no quería que Andrés se diera cuenta de que algo ya me estaba molestando. Pero cuando tiraba de la cinta, sentí su mirada sobre mí, un aspecto fijo, que no coincidía con la ligereza de un regalo de cumpleaños. Era como si estuviera evaluando cada movimiento mío, cada reacción, midiendo la intensidad de mi sonrisa. Cuando finalmente abrí la caja, mi estómago rodó. No era el presente en sí, sino lo que él representaba. Era costoso, hermoso, elegido con cuidado, pero no parecía provenir de eso. André nunca fue del tipo que lo hizo bien sin preguntarme antes. Siempre tenía miedo de cometer un error. Y en ese momento vi sus ojos un temor de que intentara disfrazarse, pero no pudo. Miró hacia otro lado rápidamente, como si buscara algo en el piso, y liberó una risa corta y seca que no le tocó la cara. Fingí que no me di cuenta. Lo agradecí. Le di un beso ligero, e intenté seguir el momento como si no hubiera pasado nada. Pero por dentro, mi cabeza estaba girando. Cada detalle parecía gritar: esto no es normal. Parecía nervioso, inquieto, revolviendo sus propias manos, mirando su reloj, como si tuviera prisa por terminar esa conversación. Poco a poco, comencé a notar cuánto evitó prolongar el asunto. Cuando intenté preguntar dónde había encontrado ese regalo, él respondió vagamente, cambiando el curso de la conversación para hablar sobre cosas banales: tiempo, tráfico, qué íbamos a comer en la cena. Era como si quisiera borrar ese momento lo antes posible, y mientras hablaba, vi la forma en que sus hombros eran más tensos de lo normal, como si tuvieran un peso invisible. En los días siguientes, comencé a notar cosas que una vez ignoré. Los mensajes que respondió demasiado rápido, sale para resolver algo urgente, que nunca se explicó bien,
y un cuidado exagerado para hacer que el teléfono siempre se haya vuelto sobre la mesa. No fue solo mi percepción, fue un cambio real y concreto, algo que incluso afectó la forma en que me miró. Antes, sus ojos transmitían seguridad, complicidad. Ahora parecía que me estudió, como si intentara predecir lo que sabía o qué tan lejos sospechaba. Fue entonces cuando comencé a reunir piezas que hasta entonces parecían desconectadas. Recordé un almuerzo familiar, semanas antes de mi cumpleaños, cuando mi hermana hizo un comentario extraño sobre las opciones de bien pensado, y se rió solo, sin mirarme. En ese momento, pensé que era solo una de las provocaciones comunes entre hermanas, pero ahora, revisando esa escena en mi cabeza, me di cuenta de que André estaba incómodo, movía la servilleta y evité enfrentar a cualquiera sobre la mesa. Mi familia siempre ha estado llena de silencios estratégicos, aquellos que se esconden más de lo que dicen. He aprendido, en plumas duras, que muchas mentiras viven camufladas en gestos sutiles y que la verdad rara vez proviene del camino. Se insinúa, aparece en las esquinas, en las miradas intercambiadas y pausas demasiado largas. Y eso es exactamente lo que comencé a hacer con André. No era cualquier secreto. Era algo que involucraba no solo a él, sino a otras personas. Y cuanto más trataba de actuar naturalmente, más parecía sentir que estaba prestando atención. Comencé a darme cuenta de cómo cambió su tono de voz cuando aparecieron ciertos nombres en la conversación, cuando su cuerpo se recostaba, en un espacio libre casi imperceptible, cada vez que el sujeto estaba demasiado cerca de lo que no quería discutir. Todo esto me hizo entender que este regalo no fue solo un regalo. Era un punto de partida, una pieza clave de algo mucho más grande, una verdad oculta que estaba a punto de cambiar completamente lo que sabía sobre mi propio matrimonio. Todavía no tenía evidencia, pero me sentí incómodo de estar a punto de descubrir algo que me haría tomar decisiones difíciles. Aquellas que transforman no solo la vida, sino también la mentalidad de aquellos que necesitan verlos. Y en el fondo, sabía que cada paso de allí me llevaría a un cambio que no pude evitar, y eso tendría consecuencias que irían mucho más allá de lo que podría imaginar. En los días que siguieron, traté de actuar como si nada hubiera cambiado. Fingí estar tranquilo, hablé normalmente, hice la tarea, pero dentro de mi cabeza no se detendría. Era como si cada memoria reciente encajara en un rompecabezas que nunca había pedido configurar. La forma en que evitó hablar sobre dónde estaba, la forma lejana cuando estábamos en la misma cama, incluso el fuerte silencio cuando jugué en asuntos familiares, todo ahora tenía otro peso. Y el regalo, ese maldito regalo, siempre parecía estar allí, mirándome desde una esquina, como si fuera la clave de algo que todavía no tenía el coraje de abrir. Lo mantuve en el armario del dormitorio, pero era imposible no cruzar los ojos todos los días. Fue solo pasar por eso una sensación incómoda se hizo cargo de mi cuerpo, una mezcla de ira y ansiedad. Quería creer que era solo mi paranoia, el resultado de años que viven con historias de traición y disputas dentro de la familia. Pero en el fondo, ya no podía confiar en esta excusa. Algo estaba mal, y necesitaba averiguar qué. Unos días después, mientras organizaba el armario, decidí reorganizar algunas cajas. No era mi intención mover el presente, pero él estaba allí, y mis manos actuaban antes de que pudiera convencerme de lo contrario. Abrí la tapa con cuidado, como si estuviera a punto de invadir el territorio prohibido. Al principio, no vi nada inusual, pero cuando quité el objeto del interior para limpiar, me di cuenta de que en la parte inferior de la caja había algo atascado, una pequeña etiqueta pegada, casi imperceptible. Era como si el aire saliera de la habitación. La etiqueta no era una marca de marca. Ella escondió algo debajo, un trozo de papel doblado. Mi corazón disparó. Tiré con cuidado y me di cuenta de que era una factura. Ese papel que, para cualquier otra persona, no sería importante, pero que llevaba el peso de una confesión a mí. Y luego la frase que volvió todo. El nombre del comprado no era mío. En ese momento, sentí que el piso se había rendido. El aire se volvió más denso, y la sensación era estar frente a una verdad que no quería ver. Ya no era sospechoso. Interpretaciones. Había una prueba concreta de que había alguien más involucrado. No se trataba solo de un regalo, sino del significado detrás de esto. A partir de ahí, todo lo que pensé que sabía sobre mi matrimonio comenzó a desmoronarse. Me senté al borde de la cama durante minutos que parecían horas, mirando ese papel. Las preguntas surgieron como ráfagas. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué André me habría dado algo comprado para otra persona? ¿Fue un regalo que pasó? ¿Fue un gesto de negligencia?
¿O fue el rastro de algo mucho peor? Sabía que sea cual sea la respuesta, no vendría sin impacto. Y peor, ella tendría consecuencias que no podría controlar. Podría haber fingido no ver, podría haber arrojado la factura y enterrado el asunto. Pero eso tendría un precio, y ya tenía demasiado peso de otras verdades tragadas. Había cambiado. Ya no aceptaba injusticias ni vivía en las apariencias. Por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, incluso si significaba ver el tamaño de la traición de cerca. En los días siguientes, noté en silencio. André actuó como si no hubiera pasado nada, pero cada gesto de él parecía ensayado. Noté los detalles, el tiempo encerrado en la oficina, los mensajes a altas horas de la noche, la atención exagerada con la apariencia, y todo apuntaba a esa etiqueta que escondí en el cajón. Comencé a notar a mi hermana también. Los ojos desviados, las conversaciones interrumpieron, la ausencia en las reuniones familiares. Era como si todos supieran algo, pero eso solo aumentó mi determinación. Tenía que estar seguro antes de actuar, porque una confrontación apresurada podría volver el juego contra mí. Mientras lavaba los platos después de la cena, decidí que no sería la esposa herida que reacciona en el impulso. Sería la mujer que observa y construye un plan. Y esperé, hasta que una noche tomé su teléfono celular. El número no se guardó, sino los mensajes cariñosos, recientes y demasiado íntimos para ser nuevo. Escribí el número e investigué. Pronto encontré la cara. Una mujer que había visto antes, en eventos familiares. No era solo una traición marital. Hubo conversaciones sobre dinero, e incluso menciones de la herencia de mi madre. La ira era fría y clara. Comencé todo. Impresiones, llamadas, extractos bancarios. Quería la imagen completa antes del golpe final. Comenzó a descuidar, y el otro también dejó rastros, fotos en los viajes que coincidieron con los suyos, frases en las redes sociales que entregaron más de lo que imaginaron, y configuré en silencio mi archivo. No fue una aventura pasajera, era algo cultivado en el tiempo, con la confianza que nunca descubriría. Cuando llegó su cumpleaños, preparé todo igual que el mío, la mesa, cena y el regalo. Un sobre con copias de los mensajes. Observé en silencio mientras se abría. No hubo ningún argumento para borrar eso. El hombre que una vez me hizo promesas ya no estaba allí. El regalo que destruyó mi matrimonio no era el objeto en sí, sino lo que llevaba desde atrás. La prueba de que el amor había terminado durante mucho tiempo. ¿Y tú? ¿Has recibido algo que llevaba una verdad que no querías escuchar? Cuenta aquí en los comentarios. Tal vez su historia no sea tan diferente de la mía.